Ok, hola, hola. Ahora sí, espero después de algunos aquí, pues, algunas pruebas, ahora sí vamos a grabar. Em, Recordemos un poco, para iniciar la sesión, algunos conceptos que vimos la clase pasada. Hablamos sobre lo que son los derechos humanos, también vimos los tratados internacionales y bueno, recordando estos conceptos, los derechos humanos son todas aquellas pues prerrogativas que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de haber nacido, ya contamos con una protección pues a la vida, a nuestra libertad, una protección pues a nuestra familia, a tener una nacionalidad y demás, ¿no? Esos son los derechos humanos. Y hablamos también un poquito sobre la jerarquía de los ordenamientos jurídicos que rigen la vida de un país. En este caso vimos la pirámide de Kelsen, si se acuerdan, y vimos que en la punta estaba pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Política de un país, pero en nuestro caso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después estaban los tratados internacionales, que son leyes internacionales que firman acuerdos, que firman pues varios países que protegen y garantizan también estos derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Ok? Entonces, retomando un poco sobre la investigación que ustedes realizaron sobre la constitución política de nuestro país, actualmente nos rige la promulgación de 1917. A lo largo de la historia, bueno, ustedes ya lo han visto a través de luchas armadas, de movimientos sociales, políticos, se ha logrado pues tener, o se logró más bien tener un ordenamiento jurídico máximo, que es la Constitución y que, bueno, es la que actualmente hoy nos rige, la de 1917. Entonces, como definición de lo que es una constitución, es la norma fundamental de un país, establece pues la vida jurídica de ese país, define cuál es la forma de gobierno del país, cuáles son los poderes en este caso, pues los poderes de la federación, que son tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También determina cuáles son los órdenes de gobierno o los niveles de gobierno, que está el municipal, el estatal y el federal. Si ustedes hacen un poquito de reflexión en este aspecto, se encontrarán con que pues nosotros en nuestro municipio tenemos un presidente municipal. En nuestro estado tenemos un gobernador y a nivel federal pues está el presidente de la República. ¿Y cuáles son los poderes? No lo vamos a hablar como mucho de fondo, pero recordemos que el legislativo, si pues lo relacionan, es el poder encargado de elaborar las leyes. El poder ejecutivo es el que se encarga de pues representar a nuestro país y pues es el presidente, son los gobernadores, los estados, los que dan representación del pueblo mexicano. Y el poder judicial, no son los judiciales, pero sí son los que se encargan de pues aplicar las leyes, los juzgadores, los jueces, ¿ok? Entonces, la Constitución también rige pues la actuación de todas estas instituciones, de todos estos organismos de nuestro gobierno, y también regula los derechos y los deberes de todos pues los ciudadanos mexicanos, de todo el pueblo mexicano. ¿Por qué es importante tener un ordenamiento jurídico máximo? Pues porque es nuestra guía, es lo que nos va a dar orden y lo que nos va a permitir una convivencia pues democrática, pacífica,
¿ok? Entonces, algunos datos importantes de nuestra Constitución y que no se les tienen que olvidar porque forman parte como de cultura general, es que nuestra Constitución contiene 136 artículos y 19, otro apartado, que son 19 artículos transitorios. Está dividida en dos partes, que es la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática están contemplados los artículos del 1 al 38, divididos pues en, por ejemplo, del 1 al 29 son los derechos humanos, del 30 al 32 los derechos de los mexicanos, todos los que nacimos, o quiénes son, por qué decimos que yo soy mexicana o que ustedes son mexicanos, o sea, ahí nos dice en ese apartado quiénes son los mexicanos. En el artículo 33 nos habla pues de las personas que no son mexicanas y que radican o que visitan nuestro país, que son los extranjeros. Y del 34 al 38 pues hace una diferencia entre los ciudadanos mexicanos. Es decir, ustedes son mexicanos, pero aún no son ciudadanos mexicanos. Yo ya soy ciudadana mexicana. ¿Por qué o cuál es la diferencia? Pues está establecida en esos artículos, ¿ok? Se dice que es la parte dogmática porque hace referencia a lo que es un dogma, que es algo, un razonamiento que no se puede cuestionar, que no se puede cambiar, que simplemente así es, ¿ok? ¿Por qué es la parte dogmática y por qué no se puede cambiar? Pues porque en estos artículos están contemplados los derechos humanos y si recordamos, pues ningún ser humano va a poder quitarse pues esas prerrogativas o esos privilegios, o sea, todos los seres humanos tenemos derechos humanos desde que nacemos y por lo tanto, pues los tenemos que hacer valer y se tienen que respetar por las demás personas, por los gobiernos, por las autoridades y demás. Entonces, por eso se habla que es la parte dogmática, porque no se pueden quitar, no se pueden modificar, no se pueden rechazar, o sea, y no se pueden cuestionar, ¿ok? Simplemente así son y los tenemos que respetar. Y bueno, está la parte orgánica, ¿ok? En la parte orgánica, pues, si ustedes escuchan, es como de organización del Estado mexicano, o sea, nos menciona pues qué es la soberanía nacional, cuál es la superficie de todo nuestro país, cuáles son los límites territoriales, tanto terrestres, aéreos, marítimos, la forma de gobierno que nosotros tenemos, se establecen cuáles son los estados, cuáles son los límites de cada estado, cuáles son los nombres de cada estado, los poderes de la Unión, las responsabilidades que tienen los servidores públicos, o sea, por qué un gobernador hace esto o puede hacer aquello, qué es lo que puede hacer el presidente de la República. Y también, muy importante, se establecen los mecanismos de nuestra participación política y de los recursos para que se aplique pues la justicia. ¿Ok? Entonces esas son las dos partes importantes de la Constitución. Y bueno, vamos a tener una actividad, un pequeño jueguito. Si ustedes ven en su pantalla, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras y abajo de cada palabra tiene un puntaje. ¿Ok? Entonces, ustedes van a escribir en su libreta las palabras y van a escribir adelante, pues, lo que ustedes crean que signifique, que es, que lo que les suene. Entonces son palabras muy sencillas: denuncia, leyes, juicio, qué es una institución, qué es, y pues hay 2 palabras que son siglas de algo. ¿Qué será? ¿No? Está CNDH y CPEUM, ¿vale? Entonces lo que van a hacer es escribir las palabras, escriban su significado y escriban cuánto vale cada palabra, ¿ok? Les voy a dar pues ahorita unos, bueno, no, es que no estamos en vivo, perdón. Les estaba diciendo que les iba a dar minutos para que pudieran resolverlo, pero pues no estamos en vivo. Entonces no se vale que adelanten
la presentación. El chiste de esto es pues que ustedes se autoevalúen, que sean autocríticos y que sepan pues de todos estos conceptos, cuáles sí saben, cuáles son los en los que tenemos que trabajar un poquito más. ¿Ok? ¿Por qué son importantes? Bueno, porque nos van a permitir realizar los siguientes trabajos y pues también en su examen Ceneval para ingresar al siguiente nivel educativo, pues es importante que lo sepan. Son como de cultura general, ¿ok? Entonces, bueno, ya les di suficientemente tiempo. Es más, si quieren, póngale pausa, escriben y ya ahorita, pues ya cuando terminen de escribir, ya le ponen otra vez. Le dan play para que siga el video, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí. Aquí están las respuestas. No se vale que digan, pues medio le puse esto, entonces si valía 10, pues que valga 5, no. Si está básicamente lo que dice ahí, entonces tienen que poner el puntaje. Y al final le ponen suma o el total y ahí está. Entonces, una denuncia es una declaración formal que se puede hacer por escrito o de manera verbal de una conducta que está contraria a una ley, que está contrario a algo. Por ejemplo, denuncias anónimas cuando ven que se está cometiendo un delito, cuando alguien está robándose un carro, cuando alguien le está pegando a una persona, cuando hay cuando haya la comisión de un delito o de una conducta que es contraria a la ley, entonces se hace una denuncia, ¿ok? Después, ¿qué son las leyes? Bueno, pues es un conjunto de ordenamientos, de reglas, de acuerdos que se establecen para su cumplimiento. Y, ¿qué es un juicio? Pues es un procedimiento legal para resolver un conflicto entre dos personas, o puede ser una persona y una autoridad, pero quien lo resuelve es un juez, ¿sí? Atendiendo al Poder Judicial. Ellos son los que se encargan de decir a través pues de las pruebas, a través de los hechos y a través de las leyes, a cuál de las personas le atiende pues la justicia o le corresponde pues la justicia. Tenemos también, ¿qué es una institución? Pues es un lugar creado para una función específica, ¿ok? Y pues las siglas CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y CPEM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, pues ya, hagan su puntaje y lo ponen ahí en su libreta. Entonces, seguimos. Bueno, vamos a estudiar este caso. Lo van a resolver, me van a ayudar a resolverlo. También aquí le van a tener que poner, pues, pausa al video y lo van a poder continuar en su reproducción una vez que ya hayan realizado este trabajo. Porque en base a lo que ya hemos visto, pues vamos a resolver esto, ¿no? A lo que ya hemos visto, a lo que ya platicamos, a lo que ustedes sepan o qué harían ustedes si fueran esta persona. Entonces leemos, dice, yo soy Xochitl, tengo 31 años y soy originaria de Chiapas. Hablo la lengua indígena. Cuando inició la pandemia por COVID-19, los habitantes de mi pueblo y otros cercanos, quienes hablamos las lenguas maternas Tzotzil, Celtal, Zoque y Chol, no sabíamos qué hacer ni cómo organizarnos para cuidarnos. Mi primo tiene un amigo de otro pueblo que habla nuestra lengua materna. Nos informó de unas personas que podían ayudarnos a recibir la información en nuestra lengua y nos dijeron que el gobierno tiene la obligación de brindarnos esa información. No sabemos qué podemos hacer o a quién podemos acudir. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración sus pues los apuntes que ustedes ya tienen, ¿qué harían ustedes si fueran esta persona?
¿Qué derechos? Bueno, para responder esto, ¿qué haría? O sea, imagínense que ustedes son Xochitl, que tienen 31 años, que no hablan más que una lengua indígena y que no saben, o sea, se enteraron pues que había una pandemia, una enfermedad, un virus que estaba pues matando a las personas, pero no hay más información al respecto. Todo lo que ustedes pueden ver si logran tener algún medio de comunicación como una televisión, pues no está en su dialecto. Entonces, ¿qué harían ustedes para resolver esta situación? Las preguntas que se tienen que hacer son, bueno, se están violando algunos derechos. ¿Qué derechos humanos podrían reclamar estas personas para hacer algo? ¿Ante qué autoridad o ante qué instancia podrían acudir a pedir pues información? ¿Qué leyes no se estarían respetando cuando decimos que todo, o sea, que hay una ley que es de acceso a la información pública? Es decir, que todas las personas tenemos derecho a conocer, a tener información, pues información real, información científica, información de salud, y en este lugar no está llegando esa información. ¿Quién es el responsable de que pues esto esté sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de, qué harían? ¿Qué instrumento ocuparían? ¿Irían a quejarse con el presidente municipal? ¿Y viajarían a el Palacio de Gobierno para decirle al gobernador? ¿A qué instancia ustedes acudirían si estuvieran en una situación similar? Entonces, esta es la actividad número 2 y ustedes van a escribir. Así, yo, si fuera esta persona, lo primero que haría sería acudir a no sé dónde, porque se está violentando mi derecho a, y qué artículo, qué derecho se está violentando y cuál sería la solución que ustedes encontrarían para poder tener información respecto a la situación que estuvimos viviendo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí igual le vuelven a poner pausa, se van, hacen su trabajo y ya regresamos. Ahora sí. Bueno, resulta que hay mecanismos de protección a nuestros derechos humanos. Justamente como leímos el caso, había pues una violación a los derechos humanos de las personas de esas comunidades porque no tenían acceso a la información, ¿no? Entonces, hay mecanismos que protegen esos derechos humanos. ¿Qué pasa cuando ocurren este tipo de situaciones? ¿O qué pasa, por ejemplo, si tú estás haciendo una manifestación y la autoridad o los policías pues, te golpean, te encierran? ¿Qué pasa si tú vas caminando en la calle y pues una patrulla te ve feo y entonces te empieza a revisar y te suben a la patrulla y te llevan y te encierran, te encarcelan? Entonces, sí hay una forma de que nosotros como ciudadanos podemos protegernos y garantizar que la autoridad, que es la que debe de cumplir los derechos humanos y protegerlos, pues sí lo haga. Entonces, vamos a dividir, hay mecanismos o recursos de protección jurisdiccionales y hay otros que no son jurisdiccionales, ¿ok? Los jurisdiccionales, pues son 3, que está el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Los no jurisdiccionales son los mecanismos que protegen los derechos humanos, pero que no, en donde no interviene un juez, un juzgador, una persona estudiosa de pues las leyes, conocedora, que va a impartir justicia, es decir, como les comentaba hace un momento, que nos va a decir en base a las pruebas, a los hechos, a un procedimiento que se debe de llevar a cabo, quién tiene la razón, ¿ok? Entonces, los no jurisdiccionales, bueno, pues son la queja y se tramita ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresando a los jurisdiccionales, ustedes pueden ver en su página 186, una infografía.
Esta infografía ustedes la van a realizar así a tamaño doble carta y esa va a ser su actividad 3 de estas clases. Bueno, de esta clase que son 3 sesiones en realidad, ¿no? O sea, sí es como mucha información, pero se las estoy resumiendo para que sea lo más digerible, para que ustedes lo puedan revisar el video y pues vayan entendiendo. Entonces, los recursos jurisdiccionales, porque hay un juez que va a decir a quién de las partes pues le acude la razón en base a leyes, en base a un procedimiento, son el juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, ¿ok? Entonces, el juicio, pues ya habíamos visto en las palabras, que es un procedimiento legal donde interviene un juez y hay partes para determinar quién tiene la razón. Entonces, hay un juicio, el juicio de amparo se divide en amparo directo o amparo indirecto. El amparo directo es cuando un juez ya dijo que a una de las dos partes tiene la razón y ya hay una sentencia a esa determinación que hace el juez en un juicio, donde dice, por ejemplo, que una persona no cometió un delito, entonces se le llama sentencia, es una respuesta que está dando el juez, una resolución judicial. Entonces, esa persona que está siendo juzgada y el juez dice, por ejemplo, que sí se cometió, que sí esa persona robó, o sea, sí se comprobó durante el proceso desde su perspectiva y el análisis de las pruebas que sí cometió ese delito, entonces esa persona tiene derecho a tramitar el juicio de amparo porque es un recurso para proteger sus derechos. Puede que sea o puede que no sea inocente, eso lo sigue determinando un juez, pero tiene una protección para no estar privado de su libertad, o sea, para no estar en la cárcel, en lo que se lleva a cabo como todo ese procedimiento. Entonces, el juicio de amparo directo es el que se tramita cuando hay una sentencia de un juez que vulnera o que puede pues causar una violación a nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creemos que pues pasa algún tipo de asunto y algún tipo de situación y nosotros creemos que una autoridad está emitiendo una orden de aprehensión en nuestra contra, o sea que nos va a llevar detenidos por la posible comisión de un delito, nosotros contra esa orden, porque es algo que hizo un juez, podemos tramitar un juicio de amparo y el juicio de amparo nos protege para que nosotros no seamos aprehendidos, o sea, no seamos detenidos y nos lleven a prisión, ¿ok? Y bueno, el juicio de amparo indirecto es contra cualquier abuso de autoridad. Por ejemplo, lo que les comentaba, si tú vas caminando en la calle con tus amigos y entonces llega el policía y te empieza a hacer preguntas y te empieza a aventar y a decir de cosas y entonces te suben a la patrulla y tú no hiciste nada, o sea, solamente ibas caminando y no hay ninguna prueba que demuestre que estabas cometiendo alguna falta administrativa para que te subieran a una patrulla o algún delito, entonces eso es un abuso de autoridad por parte pues de los elementos de la policía y entonces corresponde para proteger tus derechos interponer un juicio de amparo indirecto porque ya hubo un abuso de la autoridad. Entonces lo que tú haces es interponer este recurso que tienes para que tus derechos, si ya fueron violentados, pues haya como una reparación del daño, ¿ok? Entonces, el proceso que se sigue en un juicio de amparo, pues interviene en varias partes. El quejoso, es decir, la persona que presenta ese juicio de amparo, la persona que está solicitando como la intervención de la autoridad judicial, la autoridad que o emitió, pues que dio la sentencia o la autoridad que cometió el abuso, los hechos, se tienen que presentar pruebas
para que pues el juez pueda dictaminar pues a quién le atiende la razón. Y bueno, ese es el juicio de amparo. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional tienen que ver con actos entre las autoridades cuando se violentan las esferas de gobierno. O sea, lo vamos a ver como más adelante, pero por ejemplo cuando hay un impuesto del agua y entonces el presidente municipal dice, pues como es un impuesto municipal, a mí me toca cobrarlo. Y entonces el poder, el gobernador dice, no, ese es un impuesto que tenemos que recaudar el gobierno, porque pues acá cada uno administra sus finanzas. Entonces se están peleando quién de los dos debe de cobrar ese impuesto. Entonces se tramitan, bueno, ese tipo de recursos para la defensa de, pues, no de derechos humanos, pero sí como de obligaciones, de recaudación y de administración del municipio o del estado. Entonces, esas dos corresponden, pues, a las autoridades. O, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como que más de lleno, porque por ejemplo también una acción de inconstitucionalidad quiere decir que te están aplicando o están violentando una ley que se está aplicando una ley que está violentando un derecho. Y si todas las leyes, si recordamos la pirámide, todas las leyes emanan, nacen de la Constitución. O sea, imagínense que es una fuente y de ahí salen todas las leyes, todos los reglamentos. Entonces, si hay una ley que está vigente y que está en contra de lo que dice la Constitución, pues entonces se tiene que presentar este recurso de acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, porque la Constitución dice que tenemos derecho a la educación, pero en la práctica no te dejan entrar a la escuela si no llevas uniforme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál ley o cuál reglamento es válido? Entonces, ese tipo de recursos de acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional resuelven ese tipo de planteamientos. Ok, entonces, esta infografía es la actividad 3 y ustedes la van a realizar en pues un hoja doble carta, en un folder. Si tienen un folder ahí en su casa lo pueden extender y la pueden realizar para que la peguen y la tengan visible en su lugar de trabajo, donde están tomando sus clases, en su recámara, no sé, que la puedan tener visibles para que se vayan trabajando y vayan pues visualizando muy muy de cerca estos conceptos. Y si vemos en la segunda parte de la infografía, vienen los recursos que no son jurisdiccionales, es decir, que no hay un juez que determina quién de las personas tiene la razón. Este proceso se lo lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano, pues dice, nacional. Sin embargo, hay 33 delegaciones, porque pues son 33 estados en nuestro país, y cada estado tiene una comisión de los derechos humanos a nivel estatal. Entonces, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabaja los 365 días del año y atiende 24 horas seguidas, así. ¿Por qué? Pues porque la violación a los derechos humanos se puede dar en cualquier momento y el personal de este organismo que se encarga de vigilar, imagínense ustedes qué tan importante es que están atendiendo 24 horas todo el tiempo, los 365 días del año. Qué tan importante es la protección que se le tiene que dar a nuestros derechos humanos, ¿ok? Entonces, el proceso para interponer o para acudir como primera instancia ante la CNDH es poniendo una queja. Tú llegas al lugar donde está establecida la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
de forma verbal o llevas un escrito, interpones, o sea, presentas un documento y ese documento se le llama queja, donde dices, narras los hechos que se suscitaron con la violación de tus derechos humanos y estableces qué artículos son, por eso es importante que conozcan los artículos, qué artículo está fundamentado, en qué artículo está fundamentado ese derecho del que fuiste víctima. Y bueno, ya ahí se inicia todo un proceso administrativo para que se pueda... Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que le pide un informe a la autoridad que violentó tus derechos, ¿ok? A ver, explícame por qué detuviste a este joven que iba caminando con sus amigos y te lo llevaste detenido. ¿Dónde están las pruebas para que tú lo detuvieras? ¿No? Entonces, se lleva a cabo pues todo un procedimiento y en lo único en lo que no interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos es en materia laboral y en materia electoral. Materia laboral regula las relaciones entre los trabajadores y los dueños de las empresas, los patrones. Y en materia electoral, bueno, pues son las cuestiones de políticas de los países, los partidos políticos, porque ya hay un tribunal especial, ¿ok? Entonces es en los únicos dos donde no se intervienen, donde no interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hay otro recurso, otro mecanismo que es internacional, ¿ok? Todas las instancias, por eso es importante que pues recuerden que es un tratado internacional. Okay, después de la Constitución, lo que regula nuestro país en materia de protección a los derechos humanos son los tratados internacionales. Y sí hay autoridades internacionales que se dedican a protegerlos, como la Comisión Internacional o Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Y aquí está. ¿Sale? Si no me hacen caso en mi país, pues entonces se tramita un juicio, un proceso ante un órgano internacional. Hay pocos casos que llegan a una orden internacional, pero bueno, se resuelven, ¿ok? Vamos a ver después algunos ejemplos. Y bueno, esta última actividad, a partir de su libro en la página 188, van a encontrar este cuadro que dice guía para analizar los mecanismos y los procedimientos para defender la justicia. Es un cuadro que tenemos que tener muy presente, que nos va a ayudar a poder encontrar qué artículos están, bueno, nos van a poder ayudar a iniciar un proceso para la protección de nuestros derechos en caso de que en algún momento, pues, que seguramente les va a pasar, se lleguen a violentar los derechos humanos, ¿ok? Y dice, breve descripción del caso, injusticia que se reclama, qué derechos y qué leyes no se están respetando, qué mecanismo o procedimiento se puede utilizar, ante qué autoridad se va a presentar, quiénes participan en el caso, cómo se protegió a la víctima, qué actos y decisiones permitieron pues la justicia y la legalidad y qué instituciones imparten justicia, o sea, si es una institución judicial o no jurisdiccional. Este cuadro viene en su libro de texto y lo que ustedes van a hacer es, a partir de la página 188 en adelante, vienen 4 casos en donde pues hay violaciones a los derechos humanos. Ustedes van a leerlos y van a elegir uno y con ese van a trabajar esta actividad. Van a sustraer la información, no quiero que la copien, la van a ustedes analizar, la van a reflexionar y van a escribir ustedes estas preguntas, lo van a llenar de acuerdo a lo que ustedes entendieron y de acuerdo a lo que ustedes pues van a investigar un poco del caso. Por ejemplo, si uno de los casos menciona que a Juanito no lo dejaron entrar al colegio porque no llevaba uniforme, bueno, pues ustedes tienen que investigar qué artículo o qué derecho humano le otorga a Juanito pues el poder ir a la escuela y cuál es el artículo o la ley que se está incumpliendo, ¿no? Entonces, sí van a hacer un poquito de investigación, pero la verdad es que es algo muy sencillo
y van a elegir de esos 4, los tienen que leer todos para que ustedes se identifiquen con alguno y como que les llame la atención y digan con este voy a trabajar. Entonces seleccionan uno y realizan este cuadro. Ya está. Y bueno, esa es la actividad 4. Y para finalizar, estamos trabajando o han estado trabajando por proyectos. Entonces, vamos a iniciar al final de este trimestre, pues tenemos que tener un proyecto. Y bueno, vamos a iniciar. Recordemos que estamos hablando sobre participación ciudadana. Entonces, viene esta propuesta que ustedes van a realizar. Es, por ejemplo, dice, van a observar las necesidades de su comunidad de acuerdo a un cuestionario que van a aplicarle a sus familiares, a 5 personas. Evidentemente, pues que sean de su comunidad, que sean de su familia, no salgan, porque bueno, no estamos en temporada de salir. Entonces, o sea, quienes tengan cercanos, igual pueden hablar por teléfono, pueden comunicarse por medios digitales para que puedan aplicar su cuestionario, ¿ok? Entonces, aquí vienen las preguntas que le tienen que hacer a sus familiares o a algunos vecinos y van a identificar lo que saben y lo que opinan en relación a pues estos temas de participación ciudadana. Y al final dice que, bueno, pues tienen que definir un nombre o el de una idea y redactar el objetivo. Aquí les viene propuesto una guía, está en su página 17, que fue cuando iniciaron a trabajar con los proyectos. Bueno, ahí es como el esqueleto, como la guía y los pasos a seguir para que puedan realizar su proyecto final. Entonces, esa actividad va a ser la actividad número 5. Y pues 3 o 5 cuestionarios que puedan aplicar, ¿ok? Si tienen a su mamá, a su papá y a su abuelita, bueno, pues a ellos. Si tienen a un primo, a un tío y a su mamá, se pueden comunicar con ellos, bueno, pues entonces ahí, a ellos 3 o a esas 5 personas le pueden aplicar ese cuestionario, ¿sale? Entonces, pues ya está. Ok, esas serían las actividades. Se van a entregar el día viernes porque pues ya salimos de vacaciones. Entonces yo les voy a poner en Classroom que tienen para entregarlas hasta el día lunes 29. ¿Ok? Entonces tienen toda esta semana para poder realizarlos y entregarlos el día 29. Y pues ya nos vemos hasta regresando de vacaciones. Yo voy a seguir subiendo contenido para ir avanzando en las clases y podamos tener por ahí alguna sesión como de asesoría si no les quedó claro algún concepto o demás, ¿va? Pero bueno, entonces me despido. Esto ha sido todo por hoy y quédense en su casa. Son vacaciones, pero no es tiempo de salir. No esperemos los rebrotes. Entonces hay que hacer pues lo más que podamos. Así que les recomiendo que se queden en su casa. Si tienen que salir, pues que sea por necesidad y con las medidas sanitarias posibles, extremando pues precauciones y muchos cuidados para ustedes, para sus familias. Así que pues nos vemos. Bye.